¿Qué onda, raza? ¿Cómo están? Bienvenidos a Los Fierros Fallan. Y hoy es uno de esos fierros fallan que sí me gusta, güey, porque estamos probando un carro que la verdad tenía muchas ganas ya de probar. Este es un Mustang 1966 Fastback, claro que tiene que ser Fastback. Y este es un resto mod auténtico. ¿Y a qué me refiero? Pues trae todos los chochos de la farmacia, güey. Traemos un motor Coyote nuevecito, 5 litros, generación 3. Traemos una transmisión de 6 velocidades de 56 que salió de un Cobra 2004. Traemos una suspensión delantera de Mustang 2 con cremallera, con coilovers. Está hermosa la suspensión, se maneja muy bien. Y atrás traemos un 4Link también, muy a gusto. Trae sistema de escape completito inoxidable. Y este carro, pues ya lo han de haber visto, es el famosísimo McCormick. ¿Y por qué le pusimos McCormick? Bueno, cuando estábamos empezando la restauración, nos dimos cuenta que en la bomba del clutch, porque ya traía un clutch hidráulico adaptado, traía una tapa, y la tapa era de una mayonesa McCormick. Entonces desde ahí se le quedó el apodo del McCormick. De hecho, la verdad, decidimos dejar la tapa porque la tapa estaba haciendo su trabajo bien, le quedaba muy bien a la bomba y tenía el diafragma y tenía todas las cositas para que funcionara correctamente. Entonces decidimos dejarlo así como por nostalgia, güey. Y lo que les digo es que este carro trae todo para que lo puedas disfrutar y manejar bien a gusto. Trae lo que ya les dije, motor y transmisión. Entonces va a ser un carro que va a ser bien confiable. Te lo puedes llevar en carretera, te lo puedes llevar a lugares que están muy calientes, te lo puedes llevar a lugares muy fríos y no vas a andar batallando con ese tipo de cosas. Aparte de eso, traemos aire acondicionado. Y no es un aire acondicionado cualquiera, es un aire acondicionado de Classic Auto Air, que ya saben que es el que nos encanta nosotros instalar, porque es de los aires acondicionados que vienen como un direct fit. ¿Qué quiere decir? Le queda directo al carro, pero tienes toda la ventaja de que tienes los sistemas modernos del aire. Entonces va a darte el rendimiento de un aire acondicionado moderno, pero con el look perfecto en el Mustang. Claro que también traemos frenos de disco en las 4 ruedas. Un sistema de sonido muy decente, con el estéreo original que fue modificado para que recibiera Bluetooth y para que se conectara con todo lo que se te ocurra. En el tablero traemos marcadores Autometer, también todos listos para que funcionen con el Coyote. Y aquí traemos un tacómetro de Cobra que está bien bonito, la verdad. Este es uno de esos carros que yo no creo que hubiera hecho algo diferente, güey. Y ahora hay raza que me dice, oye Memo, entonces ya se maneja como un carro nuevo. La respuesta es que no, güey, no se puede manejar como un carro nuevo. Las técnicas de manufactura que había antes eran muy diferentes y las tolerancias eran mucho mayores. Entonces, aunque nosotros insonorizamos totalmente este carro, trae un producto especial por abajo de la carrocería. Y aparte de eso, por arriba trae membrane, que ya saben que es muy bueno en quitar el sonido. Y aparte de eso te aísla también de la temperatura, cosa que queremos si queremos que el aire funcione bien. Pero aún así sigue siendo un carro ruidoso. Y esto es algo bien normal con este tipo de carros. La suspensión, la dirección se siente muy bien, pero no va a ser igual de cómoda que un carro moderno. Lo que sí te aseguro es que es mucho mejor que cualquier otro carro de su época que no haya sido modificado. Tiene muchas ventajas y eso hace que ya lo puedas disfrutar un poquito más a gusto. Ahora, ¿pisa? Sí pisa esta chingadera. Traemos arriba de 400 caballos de fuerza, con una transmisión manual, con una plataforma que es relativamente liviana, güey. ¿Le damos un pisoncillo o qué? El pedo es encontrar tracción, güey. Dejé marcado ahí atrás. Y la verdad fue nomás un pisoncito para tantear qué tal. Pero viste qué rápido revolucionó, cabrón. No mames. Oye, para las curvitas está bien. Los únicos detalles que le he visto, la verdad, es que traemos un ruidito bien pequeño atrás. Se me hace que debe hacer algo por ahí por los frenos, pero cosa de nada, cosa de resolver. Y aparte traemos el volante tantito chueco. Entonces, dos cositas de nada que vamos a resolver. Y fuera de eso, el carro está delicioso, güey. Aquí, ¿sabes qué vi, güey? Aquí hay algo mal, güey. Este relojito debe estar hasta las 7000. Porque sí,
El Coyote le gusta darle hasta las 7 y estaba hasta las 5 como clásico musculoso viejito. Y de la chamba, raza, no mames, la verdad, quiero felicitar a la banda del taller porque este es uno de los mejores carros que hemos hecho hasta la fecha. Y es algo natural porque es algo que yo siempre les digo. Siempre el proyecto que viene va a ser mejor y va a estar mejor porque vamos aprendiendo muchísimo. No les digo que los anteriores sean malos, pero en este se volaron la barda. Y como este, ahorita que lleguemos al taller, van a ver todos los que siguen que también están quedando de no mames. Vamos a 90 kilómetros por hora a 1400 revoluciones, 1200 revoluciones. Un cruiser delicioso, como con ganas de irte para Mazatlán y agarrar el espinazo del diablo si no estuviera tan fea la carretera y la inseguridad, cabrón. Qué hermoso carro. Güey, es impresionante cómo todos se te quedan viendo cuando traes una garra de estas. A todo el mundo le llama la atención, todos te voltean a ver. Y es que pues sí, es mucho más raro ver una chingadera de estas que ver un carro medio exótico. Lógicamente si vives en una ciudad grande, si vives en un ranchito igual es al revés. Mames, güey, qué chingón estuvo eso. Mira, güey, la Ford esa ya casi está lista. Este güey. Porque antes no había de estos, güey. Vamos a darle, raza. Pero antes, un mensaje de nuestros patrocinadores. ¿Y quiénes son nuestros patrocinadores? A nosotros mismos, gordo. Traemos las playeras. Las vamos a poner en descuento. Ahorita me pongo de acuerdo con Elena. Pero sí, acaban de salir estos dos modelos nuevos. Están hermosos. Es el Camaro. Este Camaro lo hicimos nosotros. Esto es completamente restomón. Y el Cuda, güey, ve qué precioso está, güey. Yo ya tengo de las dos, lógicamente. Están las de los swaps que ya conocen muy bien. Y mira, mi favorita de estos días. Motor de ambulancia, turbo de camión, pura diversión, papá. Así que si quieres una playerita, nos apoyas, te metes a nuestra página de internet. Aquí está el link abajo. Y llévate la que más te guste, güey. Sobre todo si eres pordiosero, cómprate una de swap para que andes haciendo enojar a todos. ¡Vámonos! Mustangcito, ya va quedando el 6.7 o 6.8, es 6.8, güey. Siempre me confundo, pero está quedando bien bonito, güey. Ya trae su Coyote aluminero, lógicamente. Sí, está medio cucha las llantitas, pero todavía no está puesta completamente la dirección. El sistema de escape les quedó precioso, güey. Asómate. Trae suspensión delantera de Mustang 2 con coilovers y atrás traemos igual Ford Link con coilovers y quedó con madre, güey. Este carro es el siguiente que le estamos echando todos los kilos para que quede. Y la idea es dentro de muy poco poderlo bajar, poderlo mandar al dinamómetro a que le den una buena tuneada. Y sí tiene que ser en Dino, porque trae un Coyote 5 litros Aluminator con Supercharger encima. Y el Supercharger está gigante, güey. El Lincoln ya está en preentrega, de hecho ya vino el cliente y ya le dio una vuelta, ya lo revisó. Nada más que antes de, le notamos que traía una pequeña fuga de vacío adentro del booster. Entonces tuvimos que mandar a reconstruir el booster, le van a cambiar el diafragma y después se pone, se acaba de tallar y para afuera, güey. El Falcon, checa nomás qué bonito está quedando este pinche carro, güey. Le están metiendo mucho detalle los chavos, le está quedando bien, bien precioso. Y todos los chochos de la farmacia, pero old school. Este trae la receta de motor que yo siempre les digo. El motor de Explorer con las cabezas GT40P, con un buen múltiple de admisión y un buen carburador, hace maravillas, güey. Estos dos se ven muy abandonados. Y la verdad es que sí, pero nada más están esperando lugar. De hecho, están esperando a que salga el Lincoln, que se mueva el Mustang. Y estos dos van directo para allá a chambearse. Este ya lo habían visto, es el Challenger que trae un 6.4 nuevecito. Y el Bel Air con LS Swap también, los dos restomó. Están quedando bien, bien bonitos. Y la trocona Chevy. Acá los Wellwood, güey, qué hermosos, güey. Y esta está quedando a toda madre, ¿verdad? No chance, Luis. Cuando no te escondes es cuando te debes de esconder, güey.
Está quedando bien hermoso. Algo que valió la pena fue preparar todo el chasis y la bahía antes de montar el motor. Y eso es para exactamente esto, que una vez empiezas a trabajar el motor, se ve todo bien limpio, bien hermoso y ya no tienes muchos problemas. Y acá anda Don Checo peleándose con el cableado como siempre. ¿Verdad que sí, Don Checo? Sí. No, pero muy buen trabajo, canijo. Felicidades, ahí la llevan. Igual, Luis, está quedando con madre. Y acá estas dos chingaderas ya se las saben. El Cadillac que estaba bien abandonado, que este carro tiene una historia bien extraña, porque fue un carro que nosotros agarramos el trabajo hace varios años, hace un buen rato. Y luego por temas de que se dejó de comunicar el cliente y luego estuvo la pandemia y luego estuvo la otra cosa y la otra cosa, pues el proyecto estuvo abandonado un buen ratillo y hasta hace poco el cliente dijo, oye, vamos a activarlo de nuevo. Entonces estamos resolviendo lo del diferencial, que lo bueno es que ya está ahí. Entonces este carro literalmente nomás lo volteamos de pompas, lo metemos a la rampa y le empezamos a poner el diferencial. Y luego ahora sí a revisar el swap, que fue un swap que hicimos ya hace un chingo de años, pero pues hay que ver qué le falta, qué no le falta, volver a echarlo a volar para poder sacarlo. Y el Opel, ¿qué onda el Opelcito del tío Julio? Está quedando precioso esta chingadera. Le hicimos un swap también porque los Opel, los Triumph, todas esas garras son bien poco confiables, güey. Entonces aquí nos fuimos por un, ¿qué creen? Un Nissan. Este se salvó de un LS. Y la verdad es que sí está cabrón porque mira, trae un K24DE y checa cómo está la bahía ya hasta el full, güey. Y caracol del infierno, güey. Le vamos a meter un buen turbito, güey. De hecho, hicimos el múltiple de escape custom, pero como no teníamos tubos de acero inoxidable, pues aprovechamos nada más para hacer una plantilla y para ver cómo iba a quedar el diseño. Se mandaron aquí a doblar unos tubos de esos que quedan todos chupados, todos feos, pero la idea era sacar el diseño perfecto para, por apenas que nos lleguen los tubos de inoxidable, le vamos a dar la formita y van a quedar hermosos, güey. Pero ahí la lleva este canijo. Acá, este es el nuevo que acaba de entrar. Sí es. Charger 1970. Mi compadre el Fer Churquiza se le ha de estar gomeando los frenos ahorita por esta chingadera. Y la verdad es que este trabajo lleva casi pura estética. No vamos a hacer swaps. Ahí en la entrada está un big block bien hermoso que es de este carro y estaba funcionando muy bien. Entonces se desarmó completo, se va a mandar sandblastear y después de eso se va a volver a pintar y volver a armar para que quede como debe de ser. Y acá por me han preguntado mucho el Chevelle del Patronch de Al Capone. Él le lleva, ya está toda rectificada la carrocería, ya vamos a empezar a meter primer para empezar a meter color en las partes para poderlo pasar a mecánica al prearmado. Está quedando muy bien este carro, nos dio lata el techo, güey. Ahorita todavía no están limpias las soldaduras, pero nos dio un buen de lata porque estaba muy picado de ese lado y ya quedó enderezado. Le tuvimos que meter aquí el gato para que se acomodara todo como debe ser. Todavía nos falta pegar los soportes con uretano dentro del techo, pero asómate, güey, está quedando hermoso. Y pues bueno, raza, ya saben, síganos en redes sociales. Si les gusta lo que ven en el taller, apóyennos con un like, con una compartida y cualquier cosa que se les ofrezca, ya saben que nos pueden echar un grito y con todo gusto.